Vamos a Lamentaciones, por favor. Lamentaciones, capítulo 3, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27 al 23. Y no le di el nombre, hermana, ya ve, se me pasó. Padres fortalecidos, por favor. Padres fortalecidos. Si quiere ponga el título y ahorita vamos a la lectura. Padres fortalecidos, el libro de Lamentaciones. Vamos a ver aquí qué tiene el profeta Jeremías. Lamentaciones, pues está lleno de eso, hermanos, de lamentaciones, de tristeza de parte de este hombre de Dios, que como lamenta que el pueblo de Dios se haya dejado de él. Llora amargamente porque después de haberles advertido durante tantos años de que algo malo les iba a pasar, ellos dejaron ir el amor de Dios como aquel que deja una barca a la deriva en un río que se aproxima a una cascada. Tú no dejas una pertenencia valiosa, mucho menos a tus hijos, ni tus pertenencias, algo importante para ti en un barco, y que ese barco tú sepas que kilómetros, no importa, 100, 200, 500 kilómetros adelante hay una cascada. Tú no te olvidas de esa barca. Así se olvidó el pueblo de Dios de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Que esa barca cayó y se destrozó. Y entró en llamas Jerusalén. Y fueron dominados y fueron gobernados. Y todo lo que Jeremías les había profetizado se empezaba a cumplir. Así que, puestos en pie, por favor, vamos en sus Biblias al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Puestos en pie, por favor, y vamos a leer estos versículos. Los voy a ir explicando más adelante por si resulta algo difícil de entender, pero sea el Espíritu Santo que les ayude. Dice la palabra de Dios, versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente dolor y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Versículo 30. Dé la mejilla al que la hiere, y sea colmado de afrentas. 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta hora clamo a tu santo nombre y a tu Espíritu Santo para que descienda de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros y pongas entendimiento de esta palabra que vamos a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Padres fortalecidos. Todo padre, incluso comentábamos en el principio que hay madres que han jugado el rol de padre y de madre. Este mensaje es para ti, madre amada. Cualquiera de estos dos grupos puede usar a la fecha el texto que tenemos en el versículo 27 al 33 del capítulo 3 del libro de Lamentaciones. ¿Cómo lo vas a usar, Padre? Como una guía, como una regla para que críes a tus hijos con principios. Escuche bien esto, Padre, como una guía de recursos, de principios, de disciplina para tus hijos.
no de odio, no de golpes, no de resentimiento, de disciplina. Y aprende que Dios disciplina con amor. Así tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y perdón, déjeme hacer aquí una aclaración, que me voy a estar conduciendo a los padres, pero sepa usted, madre amada, que este mensaje también es para usted. Ya lo dije, pero para efectos del sermón y de lo que implica este día que estamos celebrando, domingo 16 de junio del año 2024 en la Ciudad de México, es el Día del Padre, como en algunos otros países. Así que sepa usted que este mensaje también es para usted, madre. Vas a tener una guía de disciplina para tus hijos. Vas a tener una guía para ti de paciencia para disciplinar en amor a esos hijos. Porque si no hay paciencia, empiezan los gritos y los sombrerazos. Vas a tener una guía de humildad. Al hijo, padre, se le educa con humildad, no con soberbia, no con que porque yo soy tu padre, yo soy grande, tú pequeño y te callas. Vas a tener una guía que te va a dar, sí, en estos breves versículos, tienes una guía que te va a dar todo esto, además de darte esperanza. Te va a dar mansedumbre, te va a aplacar, padre, para que tengas hijos varones dignos de ser hijos de Dios también. Y sobre todo te va a dar también la confianza en la fidelidad y en la compasión que tiene Dios de ti como padre. Dios te ama y Dios quiere que seas un buen padre. Estos principios no solo te van a ayudar para que tus hijos crezcan fortalecidos en carácter y fe, sino que también a tus hijos les va a proporcionar bases sólidas, no de arena, no de fango, para que puedan enfrentar los desafíos que tiene la vida, los sinsabores, los desprecios que tiene la vida. Ese famoso bullying que ahora está prohibido, con esto Dios va a equiparte a ti para que tú enseñes a tus hijos a que sepan enfrentar todas esas burlas y decepciones que trae por el simple hecho de vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva bíblica. Porque aquí vas a saber cómo hacerle para educar a tus hijos. Dice el dicho que no se nace sabiendo ser padre. Es correcto, pero sabes, Dios quiere que aprendas a ser padre. Y hoy empezó la capacitación. Feliz Día del Padre, hermanos. Vas a tener el conocimiento de por qué Dios determinó que el padre es el líder. ¿El qué? El líder de la familia. Hermanos, eso es un hecho odiado por el enemigo. Es un hecho desestimado por la sociedad, por las mujeres. A ver, quítate porque no sirves, yo lo hago. Te dice eso, padre, ¿verdad? Porque no estás tomando tu papel de padre. Porque si no lo haces tú, ella tiene la necesidad de hacerlo por ti. No, tú le dices, yo soy el varón, yo soy la cabeza de familia y yo lo voy a hacer. Y hoy el Señor te está capacitando en el nombre del Señor Jesucristo. Satanás quiere acabar con el modelo del padre de familia. Satanás está peleando una lucha encarnecida para que los hermanos, padres de familia, varones, sean los primeros en descarrilarse del camino de la disciplina. Porque si un padre no es disciplinado, ¿cómo va a poder disciplinar a su hijo?
Los padres necesitan ser las primeras personas en despertar a esa lamentable condición de la cultura, de que ahora si no es el padre lo educa al hijo la madre. No, esa es una condición que está rigiendo cada día más al mundo, que el padre ahora es solo un proveedor y viene tan cansado de trabajar que no se pone al tanto de qué es lo que están haciendo los hijos. Te estás afanando demasiado con el trabajo, padre. Un padre hoy día, y permítame decirlo, según mi versión, tiene que tomar al toro por los cuernos. ¿Cómo lo va a hacer? Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, y le ha de dar un giro de 360 grados a esta situación antes de que caiga ese padre por esa cascada y se vaya al precipicio y se despedace él, su familia y la sociedad. Jeremías pasó toda su vida diciéndole al pueblo de Judá que su barco se dirigía hacia la cascada. ¿Y qué decía el pueblo? Hablemos metafóricamente, pero Jeremías, faltan cientos de kilómetros para que eso pase. Recompongan el camino, van directos a la caída, No, Jeremías, falta mucho, ya lo verás. Aprovecha tú que los tienes chiquitos todavía, porque cuando ya son grandes es más difícil. Y es más difícil no por educarlos, no porque ya no le puedes disciplinar como disciplinabas a una criatura pequeña, es más difícil porque te va a doler más. ¿Por qué? Porque el grado de destrucción que va a tener tu hijo va a ser tan fuerte que te va a doler doblemente. Porque ya quieren ser tratados como adultos, cuando ni siquiera saben enfrentar la vida como un joven de esa edad. Jeremías sabía que sus sermones eran rechazados. El pueblo de Dios se burlaba de Jeremías, como la gente se burlaba en su momento de Noé. Lo golpearon, lo pusieron en el cepo, lo arrojaron a un pozo fangoso, lo encarcelaron. El cepo, recuerden, el cepo era una tortura que después fue perfeccionada por los romanos y era una especie de banco de madera donde tenía un agujero en la parte del banco para que se sentara ahí la persona completamente desnuda y ahí pudiera él sacar sus necesidades físicas en ese hoyo, y estaba sentado y tenía amarradas las piernas de una forma que el tormento era que le iban estirando más las piernas en unos huecos. Y muchos de ustedes lo han visto. Yo me he sacado fotos en esos que meten la mano y que está así la cabeza. Seguramente los han visto. Meten las manos y así. Eso era un cepo, pero después lo abrían más. Tenía 4 o 5 hoyos para ir martirizando más a la persona. Ahí pusieron al profeta Jeremías. Y se estaban yendo al despeñadero el pueblo. Eso es lo que hace la gente insensata con la palabra de Dios, que no la valora hasta que ven, ya después que pasaron los años, que tenemos hijos, perdónenme, inútiles, que como les comenté en un principio, no saben ni siquiera medirle el aceite a un coche, no saben que el coche lleva aceite. No saben cambiar una llanta. Bueno, no saben que la llanta lleva aire. No saben echar gasolina. Pero ¿qué tal saben usar un PlayStation, un Xbox o una tarjeta de débito o de crédito? A veces Jeremías quería rendirse, como tú, padre. Como tú te has querido rendir en algún momento, pero no podía, como tú tampoco has podido, porque amas a esos hijos y porque Jeremías amaba a Dios y sabía que Dios amaba a su pueblo. Él sabe que te has querido rendir. Siguió adelante
Y Jeremías, de una manera ilustrativa, figurativa, seguía sonando la campana, como cuando pasa el que va a recolectar la basura en nuestra casa. Él seguía tocando la campana en señal de alerta a todos, mientras que sus compatriotas seguían tapándose los oídos espirituales. Y finalmente llegó el día. Llegó el día en que todo el desastre que Jeremías había advertido al pueblo de Dios, el mensaje que sanamente se predica desde púlpitos dirigidos por el Espíritu Santo, ese día llegó, tal como Jeremías lo había anunciado. La ciudad de Jerusalén rápidamente se convirtió en un montón de cenizas humeantes. Y en su angustia fue que escribió este libro de Lamentaciones. Este libro de Lamentaciones, si usted lo lee en una traducción de equivalencia dinámica, llámese traducción al lenguaje actual, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, se va usted a dar cuenta que está manchado de llanto y de sangre. El libro de Lamentaciones. Porque es una lamentación continua, es un llorar y llorar y llorar del hombre que dijo: se los advertí, como a ti, Padre. Dios te está advirtiendo que si no tomas las riendas de tus hijos y más de los hijos varones, se van a perder. En este libro, Jeremías reconoció el desastre y reconoció las razones del desastre. Tú sabes por qué ahora tus hijos son como son, por lo que no hicimos en el pasado. Pero Dios, que es bueno, santo y misericordioso, te puede fortalecer. Y te puedes poner de rodillas y levantas las manos aunque estés cansado del camino y clamas por esos hijos para que regresen al camino. Habiéndote tú confesado delante de ese Dios y decirle: perdóname, Señor, porque no lo hice bien, porque yo no sabía ser padre. Hoy estás aprendiendo de parte de Dios. Versículo 27, bueno es al hombre llevar el, ¿qué dice ahí? ¿El qué? El yugo desde su juventud, desde niños. A ver, pastor, ¿qué quiere decir aquí Dios? Que cargues a tus hijos con el yugo de Dios, que tú le pongas a tus hijos una carga, que tú le pongas a tus hijos una obligación. Está diciendo Dios que le enseñes a tus hijos a aceptar la disciplina y sobre todo las responsabilidades desde una temprana edad. No lavas tu plato, no hay tele. No haces tarea, no hay juguete. No levantas tu cuarto, no hay pastel, no hay juego. Todo es disciplina, consecuencias, disciplina, consecuencias. Y así van a ir creciendo. Con hijos adolescentes lo podemos hacer también. ¿Qué juguete preferido tiene un hijo adolescente? El celular. Número 2, el internet, los datos. A las 9, 8 de la noche se corta el internet de esta casa. Pero para eso necesitas tú, padre, primero tener disciplina. Porque también tú te cortas. Hay persona que diría: pero pastor, mi home office. Creo que son casos muy aislados. Porque la mayoría de los padres, desde las 8, 9, 10, 11 de la noche, están pegados en el YouTube, en el TikTok y en cosas infructuosas. Va a ayudar esta conducta a que los hijos desarrollen carácter, que desarrollen fortaleza. Son desafíos y responsabilidades tempranas, hermanos, que van a preparar a sus hijos para enfrentar las dificultades de la vida, pero con una perspectiva de madurez. No nada más llevar hijos a lo tonto, a que se choquen con personas que los manipulen y que los lleven a salir de la realidad, a sentirse valorados porque en casa no los valoran. ¿Sabe usted, hermano, hermana, padre? La disciplina al hijo
le muestra que lo amamos. Un padre que no disciplina al hijo, el hijo, ¿sabe qué dice? Es que no me aman, es que no me quieren. Y mucho del desastre que hace tu hijo es porque está llamando tu atención y quiere sentir tu amor. Hermano, la disciplina es amor. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Este yugo, hermanos, era una barra larga. Lo conocen ustedes que han visto en el campo cómo le ponen el yugo a las yuntas de bueyes. Hay yugo individual y hay un yugo doble. Es mejor el doble porque así los bueyes jalan más, tienen más torque y pueden jalar y arar mejor la tierra. Entonces era una forma en que esta barra era diseñada para que se distribuyera el peso. Entonces un buey no tenía que cargar todo el peso del otro y viceversa, y de esa forma iban caminando de forma equitativa. Eso quiere Dios que tú hagas con tu hijo. Dios quiere que tú le pongas el yugo a tu hijo, porque este yugo es una figura metafórica de este objeto práctico que utilizaban en el tiempo de Jeremías para enseñar. A ver, es que tienes que hacerle como le hace los bueyes, cargan menos, se cansan menos y trabajan más. Bueno, aquí está simbolizando el yugo, la sumisión, que tú le pongas el yugo a tu hijo para que él esté sumiso, esté sometido, esté llevando ese madero, pero contigo, y que no se sienta descarriado, que tú estés para que apoyes a tu hijo, pero que también lo cargues a él. Eso implica obediencia. Ese buey entonces obedecía al otro, que era por lo regular un buey más viejo y experimentado. Eso es lo que quiere Dios que hagas con tu hijo, que lo guíes, que lo dirijas. Porque el yugo, repito, significaba aceptar la guía y la autoridad del otro. Padre, tú quieres tener autoridad, no ser autoritario. Tú quieres tener autoridad sobre tu hijo. Y el yugo de Dios nos impone exactamente en las circunstancias de la vida una autoridad. Y cuando estamos bajo autoridad, sabemos que las cosas son por un propósito y sufrimos menos. Porque Dios sabe que necesitamos un yugo, y ese yugo también lo necesitan nuestros hijos y lo deben de saber. ¿Para qué? Para que ellos también, cuando tengan hijos, pongan el yugo en sus hijos. Nos enseña a que nos sometamos a la voluntad de Dios. Nos enseña a que confiemos en Él para que nos dirija en el camino del mejor servicio. Que desde niños aprendan a servir a Dios. Que no es que vienen a la iglesia porque vienen acompañando a sus papás. No, vienen a la iglesia porque saben que este Dios los va a formar, los va a abrazar, los va a cuidar. Van a estar con ellos cuando haya una adversidad, no nada más cuando ven un problema en la casa. Esta quizás, hermanos, la lección más importante que aprendemos bajo el yugo será aquella de Jesús cuando dijo que es nuestro ayudador en Mateo 11:29. Llevad mi yugo, dijo Jesús. Jesús te está diciendo que lleves su yugo, pues ahora Dios te dice que es bueno que el hombre lleve el yugo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Pero un niño, un joven, no se va a poner el yugo solo, se lo tienes que poner tú. Y dijo Jesús: lleven mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque si el yugo que está en el lomo, en la parte superior de la cabeza del buey, está en un buey salvaje, pues va a volver loco al buey joven, lo va a descarrilar. O sea, tiene que ser un buey, como dice, que es este yugo que llevamos de Jesús, que es un yugo que lleva a alguien manso y humilde de corazón.
¿Y qué va a pasar con el buey joven que lleva un yugo de un buey que es manso, que es un animal dócil? Pues el buey joven va a descansar y va a ir caminando y los dos van a ir haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque el mayor le enseña y le ayuda al joven. Son todas estas ilustraciones que tenemos en la Escritura, porque era la manera en cómo se entendía. Como aquel que cubre Dios de una manera antropomórfica con su sombra, como con sus alas, porque lo veían en el campo, que la gallina sí cuida a los polluelos, como en el caso de Gedeón, que les dice, los que tomen agua como los perros, con esos te quedas. ¿Por qué? Pues porque ellos veían que los perros se agachaban y hacían cucharita la lengua, ya lo vimos alguna vez. Es así en este lenguaje de este pasaje de Mateo 11:29. Entonces, mientras que nosotros estamos bajo ese yugo, aprendemos a morir a nosotros mismos. Padre, tus hijos deben aprender a morirse a ellos mismos, a sus necesidades, porque todo gira en torno a sus hijos, porque todo gira en torno a ti, porque no los dejas sufrir nada, porque no dejas que se le entierre una uña, porque no los dejas ir a un campamento, porque no los dejas ir a una excursión, porque todo te da miedo. No son tuyos, son de Dios, y para ti vivir es en Cristo y morir es ganancia. Lo mismo debe ser para tus hijos. Los padres necesitan aprender mientras vivan bajo el yugo de Cristo, incluso si no tuvieron la oportunidad en su juventud, incluso si tú no tuviste un padre que te está enseñando como lo que hoy le estás enseñando a tus hijos. Tienes que aprender, necesitas aprender para que puedas enseñarle estas lecciones a tus hijos, especialmente a tus hijos varones. Hoy hay una generación de jóvenes que van de los 14 a los 21 años que son unos verdaderos inútiles en la vida diaria. Tú a esa edad ya sabías hacer un arroz, ya sabías servir un huevo, ya sabías calentar un pocillo, ya sabías prender la estufa. Estos muchachos de los que hoy te hablo, todo apelan a un microondas. No saben subir las pastillas de la luz de una casa, no saben cambiar un fusible de una casa. Consentir a un niño, hermanos, padres, es la peor lección que se le puede enseñar a un hijo, porque te doman, te dominan. No tenga miedo, padre, de dejar a sus hijos que luchen, porque es en esta lucha donde van a aprender a confiar verdaderamente en Jesucristo, lo que se les está enseñando en una escuela dominical. Y tú debes dirigir estas lecciones. El Señor sabe, te conoce y está consciente de que es una tarea muy difícil, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos algo que nosotros, ¿sabes?, no hemos aprendido. Por eso hoy te está capacitando, por eso hoy te da esta palabra. Y es por eso que muchos padres no capacitan a sus hijos varones, porque tampoco lo saben hacer ellos. Y porque si lo saben hacer, no saben enseñarle a un hijo. Por eso necesitas humildad, paciencia y amor para enseñarle a tu hijo. Cuando estamos nosotros bajo el yugo de Dios, se supone que debemos aprender paciencia, porque estamos encerrados en ese yugo. Y es ahí donde nos va a fortalecer. Y Jeremías enseñó a las personas a que deben cooperar cuando Dios te imponga ese yugo. Versículo 28. Es un yugo que se siente solo. Y es que dice que en silencio vamos a estar cuando sea impuesto, porque Dios lo va a imponer de mano de nuestro Padre, del Padre terrenal. Versículo 29. Que ponga su boca en el suelo, que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que le pongas el yugo al joven, al adolescente rebelde, por si todavía hay esperanza. ¿Sabes? Ese hijo necesita
lamer el polvo. Ese hijo necesita estar en contacto con la tierra y tú lo tienes que llevar ahí, porque si no, se va a echar a perder peor de lo que ya está. Eso está diciendo Dios. Y te dice, ¿sabes por qué, Padre? Por si todavía hay una esperanza de que ese hijo se componga. Que ese padre, primero, para que el hijo esté cerca del polvo, primero que se humille ese padre delante de Dios para que pueda capacitar a sus hijos y que ellos también deseen. Padre, madre, tú tienes que desear cargar el yugo de Dios porque es una carga ligera de llevar. Es por eso que el Señor hoy nos alienta a que pongamos la boca en el polvo, recordando este contexto del pueblo de Israel que fue destruido por su desobediencia. Los padres, hermanos, hermanas, muchas veces hacen un gran daño a sus hijos cuando toman sus conflictos y sus problemas e intervienen por ellos para defenderlos. Y es difícil creer, pero el plan de Dios muchas veces es permitir que nuestros hijos sufran injusticias para que ellos aprendan paciencia y no que vayas a resolverles todos sus asuntos. Y también estoy hablando de padres y madres adultos, con hijos adultos, que van y les resuelven sus asuntos en sus matrimonios, que aprendan ellos mismos. Porque además, y más extremo, la paciencia se aprende cuando nos inclinamos y cuando estamos besando el polvo. Y aquí está la imagen de una persona que está reconociendo que su subordinación a Dios, a su superioridad, lo ha de transformar. Los padres deben enseñar a sus hijos estas promesas del cuidado de Dios, mientras ayudan a sus hijos a aprender paciencia también. ¿Cómo vas a enseñar paciencia si tú no tienes paciencia? Una de las tareas más difíciles para nosotros los padres es estar ahí con ellos, permitir que un niño tropiece. ¿Saben qué es muy difícil para un padre? Ver cómo el hijo se está equivocando. Eso lo sabe Dios. Es sumamente difícil para un padre ver cómo su hijo está cometiendo errores. Bueno, usted va a descubrir con el favor de Dios que mientras usted intenta enseñar a sus hijos a trabajar con sus manos, con herramientas, va a ser frustrante, le va a tirar el fusible, le va a romper la resistencia, le va a romper el foco cuando lo vaya a cambiar, le va a romper un par de tazas cuando le enseñe a lavar los trastes, se va a quemar el dedo, pobrecito, se quemó el dedo con un encendedor, no sabe emprender un cerillo. Sí, y te va a frustrar viendo cómo se equivoca, cómo se golpean las manos, cómo carecen de destreza con las herramientas. ¿Y sabes qué va a querer hacer? Lo que muchos, y me confieso delante de Dios que alguna vez hice con mi hijo: quítate, porque no sabes hacerlo. Y agarras tú la herramienta, y agarras tú el foco y le dices: no, así no se hace, mira cómo se debe hacer, y lo haces tú, y ese es el peor error que has cometido en tu vida. Nunca van a aprender, nunca. Porque los padres necesitan, póngame la cita, hija, aquí lo tiene, el regalo del Día del Padre que tiene el Señor para usted. Los padres necesitan aprender paciencia para poder enseñar paciencia a sus hijos. Versículo 30, que la mejilla al que lo hiere, que dé la mejilla al que lo hiere y se harte de afrentas. ¿Que se qué? ¿Qué dijo aquí? Que se harte de afrentas, que se colme. ¿Qué son las afrentas? Igual a año 2024, bullying. No le pasa nada, no se va a morir. Y que no tenga venganza. Que a ti te dijo, tú le dices 3, y vienes llorando y te vuelvo a dar a ti. Y si te hizo, le haces doble. No levante la mano, pero yo, sin saberlo, sé que muchas y muchos de aquí
le dijimos eso a nuestros hijos en algún momento. Y se te pegó, le pegas doble. Y no quiero que vuelvas llorando, porque si regresas, doble te voy a dar yo y vas a volver a llorar. Qué mal le hicimos a nuestros hijos, qué mal le hice yo a mi hija Marta al enseñarle esa conducta. Es aquella enseñanza que debemos enseñarles, a que deben esperar con paciencia, que Dios venga a ayudarles, no tú, no la violencia, no Él te hizo y me hizo, le haces doble, no, hermanos. Y es muy difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque solamente un ser humano en este planeta ha podido voluntaria y naturalmente ir a poner la otra mejilla después de que le escupieron en una. Solo nuestro Señor Jesucristo va a ir a poner la otra mejilla de una manera voluntaria, porque nadie se somete de una manera natural a los insultos de una persona. En Cristo, ¿qué dice la Escritura? Todo lo puedes, porque Él te fortalece. A eso se refiere, no a que tengas un coche nuevo, no a que tengas una casa nueva, a que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, como que me estén insultando a mí y como que te estén insultando a ti, porque tienes un Padre que no ha de dejar a su Hijo desvalido. Nos enseñó Jesucristo en Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No lo resistas, no le pagues con la misma moneda. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Eso le enseñas a tu hijo o lo sobreproteges y pides una cita con la Miss? O ya es un muchacho de 20, 27 años y pides una cita con el gerente y la gerenta para que te explique por qué corrieron a tu hijo sin una explicación. Y aparte le dijeron menso, pim, 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 pom. Jesucristo nos enseñó con su ejemplo. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían a Jesús, no respondió con maldición. Ese debes de ser tú, padre, madre. ¿Cómo respondes cuando te agreden tus hijos? ¿Sabes cómo respondes? Como no quieres que te respondan ellos, con puros gritos y alaracas y chiquirináquiri chinamategua. De este tamañote, es que me voló el tapón, pastor. Es que no tienes paciencia. Y al rato, así te va a contestar tu hijo. No respondan con maldición, dijo Jesús. Y eso lo dijo cuando padecía. No amenazaba, sino entonces encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién? Al Padre. Al Padre es el que juzga justamente. Entonces, ¿cómo funciona este principio en la vida real? Que cuando somos atacados, que cuando tus hijos son atacados injustamente de manera personal, necesitamos enseñarles a aprender a soportarlo pacíficamente, pacientemente. Eso deben aprender nuestros hijos. Que si te dijeron menso, cabezón, prieto, chaparro, babotas, lo que sea que le hayan dicho, que tú le digas no lo eres delante de Dios y que no te metas, porque eso no lo va a lastimar físicamente. Eso lo único que si tú te metes es que lo vas a lastimar a él, en que no pueda él hacerle frente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Que perdone y que ponga la otra mejilla. Cuando nuestros hijos o nuestras hijas, este es el otro lado de la moneda, hermanos, tengo que decir esto, Aquí sí tienes que intervenir, padre, madre. Aquí sí. ¿Cuándo? Cuando tu hijo está en peligro físico. A la primer señal de que ese viejo me vio feo, de que mi tío me tocó así medio raro, de que tú te son señales ámbar.
de que ahí sí sale la fiera, ahí sí sale la leona, no porque le dijeron menso, o no porque le robaron el sándwich de la torta del salón, del recreo. Cuando a tu hijo o a tu hija inocente, o de aquellos por quienes somos responsables, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, son atacados, son amenazados, debemos defenderlos. Es una obligación de padre, pero no por tonteras, no por cosas irrelevantes. Cuando son ridiculizados nuestros hijos, cuando son burlados, hermano, eso no va a dañar a tu hijo, eso no lo va a herir, eso lo tiene que hacer más fuerte. Enseñemos a nuestros hijos a confiar en el cuidado de Dios y decirles que son únicos, no porque les estemos lavando la cabeza, sino porque es verdad, que aprendan a perdonar y a no guardar rencor, porque a veces muchas de las malformaciones que tenemos de niños se nos quitan cuando somos grandes, y a veces no, pero aprendemos a vivir con ello, y que no se genere un trauma en nosotros. Verdaderamente aprendamos bajo el yugo, en que Dios no nos abandona, que sepa usted que Dios quiere trabajar en usted y en sus hijos, y que está trabajando en ese plan para madurarnos y hacernos más como Él durante estos tiempos. Todo eso que le sucede a tus hijos, de desprecio, de dolor, de críticas, de burla, hermano, es como cuando un padre se acerca a disciplinar a un hijo y le dice: mira, esto te va a doler, y te va a doler más que a mí, pero es por tu bien. Así es como nos disciplina Dios, y así es como un padre debe disciplinar también a un hijo. Y no con golpes exclusivamente, no, con tanto y tanto, y perdón, déjeme exagerar, tanto beneficio que luego tienen las criaturas. Su hijo, su hija, su nieto, su nieta trae un mejor dispositivo de iPad que muchos adultos profesionales, de teléfonos. A los 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Y sabes por qué lo tienen? Por tu beneficio, Padre. Porque hoy día la tableta, el celular, es la nana de los niños. Te desentendiste. Los aplacas con los videos de Peppa Pig. Los aplacas con las historias de la tableta. Y luego no sabes las perversidades y porquerías que están viendo. No, pastor, pero es que yo le pongo Disney Kids y YouTube Kids y... No se puede contigo entonces, hermano. No estás entendiendo. Dios no solo permite las dificultades en nuestra vida, escucha bien esto, hermano, sino que las causa. Dios causa dificultades en tu vida. ¿Sabes para qué? Para que lo valores. Para que valores el padre que tienes. Para que valores los hijos que tienes. Dios permite que venga dificultad a tu vida para que digas: pero ¿dónde estás, Dios? Aquí, dándote unas porque estás disciplinando a tus hijos con un iPad, sin disciplina, sin palabra de Dios, metiéndote en sus vidas cuando ya son unos adultos que solo buscan tu favor para utilizarte. Versículo 32b dice: se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Los padres necesitamos ayudar a nuestros hijos para que se conviertan en hombres, porque esa es la ayuda que nosotros tenemos que tener para con ellos, porque es la ayuda que Dios nos da a nosotros. Dios se compadece de nosotros en la multitud de sus misericordias, en toda la misericordia que tiene Dios en el cielo. Esa misma misericordia quiere que tú tengas para con tus hijos. Por eso los padres necesitan ayudar a sus hijos. Padres, ayuden a sus hijos a que se conviertan en hombres verdaderos, en varones que trabajen, que estudien,
que sepan alguna manualidad en la casa, que sepan regar las plantas. Es una tarea desalentadora, hermanos, cuando cada aspecto, cuando cada enseñanza de nuestra cultura, cuando el mundo está en contra de nosotros, está violentamente queriendo apartar a nuestros hijos del camino de Dios, está violentamente queriendo que tu padre dejes de ser responsable por el hijo. ¿Sabe qué quiere el mundo? ¿Y sabe qué está logrando con la actitud de muchos padres que no adoptan el modelo bíblico de enseñanza? Está llenando este mundo de ninis, de jóvenes, de cristal, que se rompen al primer soplido, de parásitos humanos inútiles y dependientes de su padre, de su madre por el resto de sus vidas, incluso cuando ya están casados y cuando ya tienen hijos, porque ahora estás repitiendo el mismo patrón con tus nietos. La cita de Lamentaciones 3:27 al 33 te ofrece consuelo, padre, madre, te ofrece bendición, en que Dios tiene un propósito y una compasión preparada para ti cuando estás en dificultad, que te va a fortalecer, que te invita a que confíes en el amor y en la compasión de Dios, sabiendo que Él no va a afligir, que Él no te va a disciplinar, sin un propósito, en que la disciplina del Señor no te debe enojar, sino que la debes agradecer, porque algo estás haciendo mal. Que el Señor corrige a los que ama, como un padre debe corregir a un hijo querido. Hijo mío, dice la Escritura, hija mía, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones. Te corrijo, te doy, te quito, porque te amo, se le dice al hijo. Y no con sarta de palabrotas que nada más los humillan. Eduque usted, hermano, a su niño desde la juventud, y aun cuando llegue viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ya dichos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, de cómo nos corregían? Porque seguimos un patrón y sabemos que la disciplina es buena, y muchos decimos, caramba, si a mí me hubieran disciplinado un poco más, si a mí no me hubieran dejado esto, si a mí no me hubieran dejado aquello. Hoy es tu tiempo, iglesia. Hoy te toca a ti. Educa a tu hijo, fortalécelo, dale enseñanza cristiana para que cuando crezca, hermano, no nada más no se aparte del camino, para que no te desanimes, sabiendo que tienes un padre honesto, un padre que te ama, un padre que está buscando lo mejor para ti, porque es un padre que sigue a Cristo. Santos, desde el fondo de mi corazón, de un corazón de padre, madres que ejercen el papel de padre, les deseo un feliz día del Padre, lleno de bendición, lleno de amor y de transformación, para que lleven por obra el Evangelio. Muchas felicidades, hermanos. Inclinen su cabeza. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos refresca, tu palabra nos anima, tu palabra nos educa. Nos damos cuenta ciertamente que es como una espada de doble filo, que cómo nos duele cuando entra, pero qué gozo causa cuando va saliendo y vemos que estamos siendo transformados por tu Espíritu Santo. Te ruego por todos mis hermanos que ejercen el papel de padre de familia, que los levantes, que los esfuerces, que los sacudas, como si los tomaras de los hombros y les dijeran: despiértate tú que duermes, obedece mi palabra, lleva mi yugo, que es un yugo fácil de llevar, y trata con más amor y más paciencia a tus hijos, para que sean unos varones dignos de ser llamados hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por la proclamación de esta palabra, Señor, y que seas tú fortaleciéndonos por el resto del día y hasta que nos llames a tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén.